Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo y como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales, sobre todo a esta red social de YouTube que nos permite vernos las caras todos los días a pesar de la distancia. No olvide que insultar no es lo mismo que opinar y opinar no es igual a censurar. Bienvenidos. Yo quiero invitarlos a que nos regalen su opinión, su pensamiento sobre este tema que quiero citar hoy, y es la posibilidad de que el señor Juan Manuel Santos, expresidente del país, acuda a la JEP, o sea citado. El escenario está para eso, según el último trino al respecto sobre el caso de terceros que emitió la JEP, y que al final lo vamos a mostrar qué dijo la JEP al respecto. Y sería una gran oportunidad para salir de dudas qué tan comprometido está con la paz el señor Juan Manuel Santos y qué tan enemistado está con el señor Álvaro Uribe Vélez, porque sería un gran testigo, ¿no? Imagínense usted, cualquier persona que esté viendo este programa, que el señor Juan Manuel Santos acuda a la Jurisdicción Especial para la Paz y confiese todo lo que puede saber del señor Álvaro Uribe Vélez, de quien fue su hombre de confianza, porque desde que lo respaldó a la presidencia es porque manejaron muchos asuntos juntos, muchas cosas confidenciales, y que después hayan tenido su discrepancia ya es otra cosa, pero de que fue persona de confianza, sí fue persona de confianza el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y quién más le conoce los secretos a uno que sus propios amigos, cierto? Y vamos a hablar de las masacres. Cuando las masacres, vamos a hacer algo de historia, una pequeña cronología de esto de lo que es la masacre en Colombia y cómo nos han engañado, nos han negado la verdad. Presidentes que pasan y se acusan entre ellos mismos, pero la barbarie, la sangre derramada de inocentes en el país no para. A pesar de que desde la época de lo que se conoce aquí en Colombia como la violencia de los años 48 del siglo pasado, donde asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, y si nos remontamos un poco más hacia la historia, desde María Cano, en 1928, cuando la guerra de las bananeras. Pero el contexto histórico de las masacres comienza desde el gobierno de Virgilio Barco, y se abre ese capítulo sangriento de la historia ya como bastante seguido, es desde la masacre de Mejor Esquina, Córdoba. Yo creo que muchos aquí habíamos olvidado eso, ¿cierto? Eso sucedió el 3 de abril de 1988. 27 personas asesinadas por grupos paramilitares en Córdoba. Allá se libraba también una guerra territorial entre el EPL ya desmovilizado, las autodefensas de este señor Castaño. Y fue una masacre, una barbarie. Y desde ahí comenzó ya esa secuencia que no ha parado, sinceramente. Unos meses más adelante, en ese mismo departamento, en la vereda El Tomate, ahí en el departamento de Córdoba, eso fue el 30 de agosto de 1988, ese mismo año, en el gobierno de Virgilio Barco, fueron asesinados 16 campesinos. Esas imágenes dolorosas, esas madres llorando a sus hijos, sus nietos, desde ahí ha comenzado a ser algo repetitivo. Era algo así como de no parar, de no entender. O que hablamos, por ejemplo, de cuando paramilitares, y ojo a esto que voy a leer aquí, paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado desató una oleada de terror en Trujillo, Río Frío y Bolívar, en el norte del Valle del Cauca, en la que 342 personas fueron víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzosa, y que tuvo su clímax entre marzo y abril de 1990. Hace 30 años comenzó a darse eso. Pero mire que ya ahí comienza a hablarse ya, a mostrarse una alianza entre el Estado y los grupos, las pandillas paramilitares. Ya se dice agentes del Estado, que son la fuerza pública. Ya ahí comienza a hacerse evidente ese matrimonio peligroso, fuerzas militares, policía, fuerza pública y las bandas criminales, esas pandillas, los grupos paramilitares y todo eso. Y eso sucedió en Trujillo Valle, ¿no?
Era prácticamente cuando las masacres eran en blanco y negro. Ese era el avance tecnológico que teníamos en Colombia. Todavía no era muy común las fotos a color, las imágenes a color. Y eran las masacres, podríamos decir, cuando el mundo era blanco y negro para nosotros. Hasta ahí pues las cosas. ¿Qué son masacres? Tendríamos que definirlo. En el contexto internacional se ha definido como masacre cuando hay asesinatos, como dijo Duque, colectivos de 3 personas en adelante, ya se considera una masacre. Quiere decir que cuando han asesinado 2 personas, no han sido masacres. O sea que esto ha sido, masacres son imparables porque todos los días asesinan entre 1 y 2 personas por cuestiones de tierra, por cuestiones políticas, por liderazgos sociales. O sea que las masacres aquí son mucho más. Esas las califican desde 4 asesinatos en adelante. Hasta ahí todavía el nombre de Juan Manuel Santos no aparece. Pero si nos remontamos, por ejemplo, allá hacia el lado de Los Llanos, en San Juan de Arana Meta, en abril de 2006, se dio esta masacre. Esa fue la masacre de 10 campesinos. ¿Quién la hizo? La Brigada Móvil número 12 del Ejército de Colombia. ¿Quién era el ministro de Defensa en el año 2006? Sí, ese mismo, Juan Manuel Santos. Que era una pieza clave del uribismo. Era una pieza muy clave. Y era el ministro de Defensa en el año 2006. Se dio eso, y ¿qué nace desde ese momento? Se pone de moda ya, las masacres pasan a un segundo plano, por llamarlo de alguna manera, y empieza ya a aparecer lo que son los falsos positivos. Los falsos positivos comienzan a ponerse en el lenguaje público desde el año 2006 hasta 2010, cuando terminó la segunda administración, el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces ahí fue donde se vendió la falsa percepción de la seguridad democrática en el país, porque ya no habían masacres, solamente se mostraban combates entre un ejército heroico con una banda de terroristas, guerrilla, y por otro lado, dados de bajas, los falsos positivos. Ahí 10 campesinos. Miren que ya ahí donde yo no entiendo la doble moral de nosotros y también de nuestros líderes más sobresalientes que están buscando la verdad. Mientras se le reclama a Marta Lucía Ramírez por la masacre de Orión, la operación Orión, ¿sí? Porque era la ministra de Defensa del gobierno Uribe, y que eso fue en 2002, ¿no? Mientras se le reclama al señor Botero, que se fue de ministro de Defensa aquí en Colombia, tuvo que renunciar por las masacres que ocurrían aquí en Colombia, porque era el ministro de Defensa. Mientras hoy se le reclama a Holmes Trujillo por las masacres que están ocurriendo, nosotros no decimos nada de Juan Manuel Santos. Se nos olvida que él también fue ministro de Defensa de este señor Uribe, del uribismo. Pero es como él está de este lado, entre comillas, porque él no está del lado en contra de Uribe, pero como ha hecho creer eso, entonces nosotros tragamos entero. Es una pregunta que me hago yo, y no lo tomen como un regaño, como me dijeron por ahí. Un regaño, no. Lo que pasa es que yo en el periodismo estoy diciendo cosas que algunos no quieren que se diga. Es que yo sé que todo lo que odia a Uribe se vuelve alternativo en Colombia. Entonces, como el señor Juan Manuel Santos supuestamente está en contra de Uribe, que no es verdad, para mi concepto no es verdad. Él nunca ha sido amigo de la paz. No porque haya ganado un premio Nobel. ¿Acaso el señor Obama no fue premio Nobel de paz? Y inició más de 5 guerras en el mundo. Bloqueó muchos países. ¿Cuánta gente no mató el gobierno de Obama y fue premio Nobel de paz? Porque así no lo vendieron ellos. La prensa hace todo, construye y destruye imágenes. Entonces lo que uno nota ahí es que se comienza a poner en el lenguaje público la palabra o el compuesto falsos positivos en Colombia. Entonces ya se vende esa percepción de que el país está en una seguridad democrática porque ya se acababan esas masacres, pero los estaban matando de otra forma, que eran los soldados guerrilleros dados de baja, que eran no más que campesinos, que comenzó ya en San Juan de Arana Meta, empezarse ese fenómeno que se extendió por muchos territorios del país, donde fue muy notable en Soacha, ¿no? Soacha fue muy notable todo eso.
Por ejemplo, ¿qué dice el portal News 1? Dice, Colombia, aumentan 40% masacres en 2010, informa la ONU. Ya en el 2010, los falsos positivos disminuyen, pero reaparecen nuevamente las masacres. Ese fue un informe que se sacó el 24 de febrero de 2011. Pero ¿quién era ya presidente en el año 2010? Exacto, era Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, mano derecha del señor Álvaro Uribe Vélez, que Álvaro Uribe Vélez es el determinador principal de todo este río de sangre inocente que se riega en Colombia. Y Álvaro Uribe Vélez fue el que fabricó un candidato presidencial que se llamó Juan Manuel Santos, como fabricó ahora este que nos está gobernando. Y cuando vean que este está más fracasado, pues lo tratan de enemigo para poderle meter otro gol a los colombianos que creen en Álvaro Uribe Vélez, que realmente tiene que ir a responder por todo eso que ha pasado en Colombia. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué se ve ahí? Que bajaron casualmente los enfrentamientos y se vive una percepción de una falsa paz en Colombia. O sea, como ya no habían, o sea, contrario a los últimos 4 años de Álvaro Uribe Vélez, que se acabaron las masacres, pero todos los días se mataban soldados con guerrilleros y de paso nos entregaban falsos guerrilleros asesinados en combate, que es lo que es mal llamado falso positivo. Entonces, el hospital militar en los últimos 4 años de Álvaro Uribe Vélez estaba que no cabían los policías y soldados ahí de toda clase de herida. Pero en el gobierno del señor Santos es al contrario. Reaparecen las masacres, pero desaparecen los enfrentamientos. Entonces, por eso nosotros decimos que en el gobierno de Santos no habían esos combates. O sea, bajó vale la redundancia aquí, las bajas militares descendieron, pero aumentaron nuevamente las masacres en Colombia. O sea que es una política de Estado entre el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez y Santos, y lo que tenemos hoy ha sido la misma política de Estado. Nos cambian una cosa por otra, pero seguimos poniendo los muertos nosotros los de abajo. Algunos los ponen con uniformes comprados por el mismo pueblo colombiano y otros con uniformes que le hurtan o mal vestidos llamados grupos guerrilleros o Bacrín. Yo creo que ahí vamos entendiendo las cosas de lo que yo quiero decir. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a reclamarle a esta señora que también tiene mucho que explicarle al país. No solamente la operación Orión, tantas masacres que hubo en Colombia. Ella fue ministra de Defensa también, ministra de la Defensa en Colombia. Entonces, como ella está con Álvaro Uribe Vélez, a ella sí le reclamamos por lo de Orión y mucho más. Pero nos olvidamos de Santos, que también ha hecho parte de ese entramado uribista, y que es mi libre opinión, es mi opinión. Y si usted me la quiere rebatir, rebátamela con argumentos, pero con argumentos, no tratándome mal. Pero para mí, el señor Juan Manuel Santos no quería desmovilizar a las FARC. Se inventó un plebiscito que realmente no tenía por qué inventarlo, y no protegió los acuerdos, no los protegió. Porque desde el mismo momento en que las FARC se desmovilizó y él era presidente, comenzaron a asesinar desmovilizados de las FARC. Él no protegió los acuerdos. Eso es carreta, no nos digamos mentira. Nosotros somos muy mediáticos, muy emocionales. Yo me acuerdo cuando el señor César Gaviria comenzó que Uribe Paraco, hasta Pastrana hablaba mal de Uribe cuando las elecciones de 2018. Y decía más de uno, yo me acuerdo en las redes sociales, bien Gaviria, así es que se habla Gaviria. Porque César Gaviria, Uribe, Paraco, no sé qué. Y todos en ese momento, yo leí en las redes sociales que el señor César Gaviria era alternativo. Y yo hasta dije cosas, oye, a usted sí les comen cuento a esta gente. Y me trataron mal. Chanero, lo que pasa, hermano, es que usted parece que usted no ama la paz, hermano. La gente tiene derecho a arrepentirse. Así me trataba mal, es que ustedes, y hermano, yo no les creo a esa gente. Al poco tiempo ya Gaviria comenzó a hablar lo contrario, apoyando a el señor Duque. De la misma forma que lo hizo Santos. Santos apoyó a Duque también. Él no votó por candidato alternativo. Y el partido de él, algunos votaron por Fajardo y en segunda vuelta votaron por Duque y otros en blanco.
Ellos tampoco votaron, el partido de la U no votó por Petro. Entonces yo no sé por qué nosotros nos caemos en ese enredo. ¿Por qué digo yo que Santos no quería los acuerdos? Yo lo estoy mostrando con argumentos y por eso me gustaría que me lo rebatiera. Y yo sé que estas son verdades que a mucha gente no le gusta que se le digan. Y vuelvo y cito, me he vuelto cansón citando a George Orwell, el escritor británico, a quien le digan esta frase. Periodismo es publicar lo que otros no quieren que se publique, lo demás son relaciones públicas. Yo aquí no vengo a ganarme un comité de aplauso. En 2011 comenzaron los acercamientos informales entre la FARC y el gobierno de Santos. Estaban haciendo los acercamientos, estaban puliendo, estaban embetunando el piso apenas, el zapato del recorrido, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos le dio de baja al máximo comandante de la FARC en ese momento, que era Alfonso Cano. ¿Cuál cree que es la reacción? Usted le está echando grano de maíz a una gallina para ver si se acerca. Y resulta que cuando la gallina se está acercando, usted le suelta el zorro, pues las gallinas se espantan y no van a regresar más ahí a comer maíz tan fácilmente. Cuando ellos estaban en lo que el comparativo que les hago eso, le estaban echando un discurso de acercamiento a las FARC y la FARC estaba acercándose y llega y le matan al máximo comandante en el momento, que era Alfonso Cano. ¿No era para espantarlos? Esa fue la reacción de Santos. Y el plebiscito, y el plebiscito fue negociado con Uribe. Todavía hay gente que dice que nos engañaron, que ganó el no. Si me da tiempo lo explico aquí, qué fue lo que negoció Santos con Uribe dentro de los acuerdos de ese engaño que le hicieron a los colombianos. Santos se ganó el Nobel de Paz, pero Santos no protegió los acuerdos. Santos no los protegió. Desde el mismo momento en que la FARC se desmovilizó, comenzaron a asesinar desmovilizados y no ha parado, desde el gobierno de Santos hasta el gobierno del señor Duque. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta decirlo y nos cuesta escucharlo cuando nos lo quieren decir, porque se nos ha metido que todo el que esté en contra de Uribe sí es bueno. Toda esa gente es la misma ralea, para mí, es mi opinión, ¿cierto? Pero aún así los acuerdos se formalizaron, llegaron el 4 de septiembre de 2012 se formalizaron en Cuba. La FARC no retrocedió. Y ese fue mucho encarte para Santos, ¿cierto? Y fue cuando se comenzaron a fabricar los acuerdos. Y entre los acuerdos estaba un punto muy importante, que era el punto 1. El de la tierra, la reforma integral, la reforma agraria integral, ¿no? Que le garantizaba la devolución de tierra a muchos campesinos que se la robó el movimiento paramilitar, del cual se ha beneficiado el señor Álvaro Uribe Vélez con esas tierras. ¿Sí? Pero ese punto era el que le interesaba también a Álvaro Uribe Vélez, que desapareciera. Ese lo negoció con Santos, no lo negoció con las FARC. Y ese punto no era del gobierno, ese punto era de las FARC. Porque los movimientos alzados en armas han reclamado la tierra. Y es la reforma agraria que se está pidiendo desde hace muchos años. Esa es una de las banderas del movimiento guerrillero en Colombia. Y fue impuesto ahí, o se colocó en el plebiscito. Y ese lo negoció el gobierno. Ustedes se acuerdan que los que ganaron supuestamente el no, fueron una comisión, se reunieron con el gobierno para llegar a unos acuerdos y hacer unas modificaciones. Esas fueron las modificaciones que hicieron. ¿Con quién? Con la anuencia del señor Santos. Quitaron ese punto para los campesinos. Y eso que era enemigo de Uribe. Y no estaba de acuerdo con Uribe. Santos no estaba de acuerdo con el plebiscito. Perdón, que la querría se desmovilizar. Por eso yo considero que Santos puede ser un gran testigo contra Uribe. Además, ¿por qué? Porque el otro punto, el que Uribe no quería, los que promovían el no, que no era por el tema de impunidad, que narcoterrorista, que con eso engañaron a la gente, les interesaba es que los terceros, como él, no fuesen obligados a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y yo quiero que al final voy a leer lo que dijo la JEP al respecto, para ver si este señor no está obligado a ir de pronto, o a ver si no está obligado también el señor Santos y otros más. Porque la JEP dijo algo ahí que me ha puesto a pensar, pero yo no soy jurista y me gustaría que ustedes me ilustraran y me ayudaran en eso. Ahorita lo muestro. El otro punto era ese: sacar a los terceros, a los colaboradores de las bandas criminales y de la guerrilla. Sacarlos para que no los obligaran. Porque también querían sacar al ejército. ¿Y quiénes querían meter dentro de ese punto que los
los terceros civiles responsables de la violencia en Colombia los citara la JEP? Ellos. ¿Quiénes lo querían meter? La guerrilla, porque es que la guerrilla y los movimientos populares estamos diciendo queremos la verdad. Y la guerrilla dice, bueno, vamos a decir la verdad. ¿Sí? Pero resulta que la JEP la cogieron fue para que los guerrilleros dieran la verdad, pero los colaboradores no. Y algunos militares que están yendo, ahora sí, los militares creo que están obligados, ahí sí, claro, los militares sí. Pero quienes se oponían a eso fueron ellos y los sacaron. ¿Con quién? Negociando con el gobierno. Quienes pidieron que los responsables, los terceros fueran, era la guerrilla, porque era para ver, queremos saber la paz, decían ellos, y todos los colombianos decimos lo mismo, queremos saber la verdad. ¿Quién ha financiado esto? Los civiles, los ganaderos, los contratistas, comerciantes, toda esa vaina, terratenientes, y eso no le convenía a Uribe, y eso lo sacaron también de ahí. ¿Con quién? Con complicidad de quién? De Juan Manuel Santos, que era el gobierno. Y dejar. Aún así la FARC siguió negociando. Que los acuerdos no son fáciles. Bueno, listo, esos eran acuerdos, las cosas que la FARC trataba de imponer en los acuerdos. Así pasó con el M-19. Le sacaron muchos puntos que el M-19 antes aceptaron la Constitución del 91. Aquí en Colombia, de 2005 a 2009, según las estadísticas internacionales, y también salía aquí de las ONG defensoras de derechos humanos, hubo 889 muertos en masacre. No vamos a meter los otros muertos de donde hubo un muerto, líderes sociales, los falsos positivos. Únicamente en ese tipo de masacre de 2005 a 2009 hubo 889 muertos. ¿Quién era el ministro de Defensa? Juan Manuel Santos, ¿cierto? Le hemos sacado al señor Juan Manuel Santos todo su prontuario en cuanto a esas masacres, como lo hacemos con Marta Lucía Ramírez, que le recordamos todos los días lo de Orión. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque supuestamente él está contra Uribe. Nosotros estamos, y eso lo molestó a algunos en el episodio anterior que yo dije, si está con Uribe, para nosotros es malo. Pero si está en contra de Uribe, si está con Uribe, para nosotros es malo. Pero si está contra Uribe, para nosotros es bueno. Así nos manejan a nosotros. Yo pero digo, hombre, no ataquen. Ataquen con argumentos, no ataquen a las personas, porque mañana está de este lado, entonces se les olvida lo que dijeron antes. No perdonemos el crimen, no seamos tolerantes con la mafia, con la corrupción. Argumentemos. Seamos capaces de decirle la verdad a las personas si no lo quieren escuchar. Por ejemplo, eso que estoy diciendo yo, también lo dijo Caracol, mire. Masacres durante gobiernos Uribe, Santos y Duque dejan más de 1.300 muertos. O sea, yo le estoy hablando aquí de 889 de 2005 a 2009. Pero ya después que entró este señor Duque, han aumentado tanto las masacres que ya se han completado 1.300 muertos. ¿Quiénes lo han puesto? Esos tres han sido los gobernantes. El señor Uribe, el señor Santos, Duque, son la misma. Se hacen los que están peleados, se pelean. No inventemos un grupo que tú eres de izquierda, que tú eres de derecha, que yo soy de centro. Y así ponen a pelear a la gente. Todavía no hemos madurado. Todavía estamos en los tiempos de nuestros abuelos que se mataban por un trapo azul y un trapo rojo. Es que yo soy conservador, yo soy liberal. Y bueno, no era más nada. Entonces, esos puntos fueron negociados. El señor Juan Manuel Santos sabe todo lo de Uribe. ¿Por qué no aprovecha para ir a la JEP o a cualquier tribunal a decir, yo voy a contar esto? Porque yo como ministro de Defensa, yo no estoy culpándolo, porque si eso es lo que les molesta a algunos, que como él, ahora el señor Santos es de izquierda, entonces a algunos les molesta, ¿no? Entonces por lo menos que le haga ese regalo al país, que vaya y declare en contra de Uribe, porque él debe saber mucho. Es que él era ministro de Defensa. Entonces, si el ministro de Defensa, Botero, el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, sabía mucho de las masacres, ¿por qué Santos no? Y si Santos no sabía, era porque no era de confianza de Uribe. Entonces, ¿por qué Uribe lo escogió como candidato presidencial? Aceptemos las realidades. No es que el chanero esté aquí causando división, o es un hombre tibio porque no trata... Tengo que dedicarme únicamente Uribe es el miserable. No, yo siempre he dicho Uribe y los tentáculos. Uribe tiene una cantidad de tentáculos. Ahí está Sergio Fajardo. Hay una cantidad de gente que el problema no es Uribe, es el uribismo. El uribismo. Uribe es una persona. El uribismo son una cantidad de delincuentes igual a él.
Es contra todo ese uribismo. Uribe se puede quitar mañana y sigue esa misma mafia. ¿O acaso el país ha cambiado desde que ha gobernado Pastrana el Viejo, Virgilio Barcos, Alfonso López, Belisario? Todo eso ha cambiado. César Gaviria sigue siendo el mismo país manejado por unos delincuentes de cuello blanco. ¿Qué dijo la Jurisdicción Especial para la Paz? Dice la Jurisdicción Especial para la Paz en su cuenta en Twitter. Ojo al dato. No son terceros en AGET los miembros de grupos paramilitares, las BACRIM, los colaboradores de las BACRIM, los miembros de grupos guerrilleros como el ELN y los miembros de organizaciones delincuenciales como las Águilas Negras o los Rastrojos. O sea, los colaboradores son los terceros, o sea, lo que estamos diciendo, los ganaderos. Ellos no lo están considerando como terceros, le están dando el carácter de actores del conflicto, de actores. Lo que a mí me deja la impresión que pueden llamar a estos señores, los pueden llamar a declarar. Venga y declare. De ver si es de verdad o si es de mentira. Me está dando la impresión. Porque le está diciendo, mire, los miembros de grupos paramilitares, o sea, no son terceros en AGET, los miembros de grupos paramilitares, las BACRIM, los colaboradores de la BACRIM, que son los mismos paramilitares. No sé realmente qué, pero yo sí creo que Santos, si realmente está en contra de Uribe, no debería ni esperar que lo llamara la JEP, vaya voluntariamente. Yo tengo que declarar muchas cosas aquí. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Conocen alguna denuncia de Santos contra Uribe? ¿Conocen alguna denuncia de Uribe contra Santos más allá del discurso, así como dijo César Gaviria? ¡Uribe paraco! ¡Uribe paramilitar! Eso se lo dicen ellos todos los días, pero de ir allá a la justicia a patentarlo, poquitos, y entre dos poquitos, Gustavo Petro. Gustavo Petro sí dice el discurso y va y coloca las denuncias. Cuando él se echa su discurso en el Congreso, es denuncia de una vez, porque es una jurisdicción del Estado que de una vez compulsa copias. Por eso cayeron más de 40 paramilitares congresistas. Cuando se habló, se insertó en nuestro vocablo el tema paramilitarismo o parapolítica en Colombia. Bueno, era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Les pido por favor que si les gusta esta información, pues le den manito arriba, que nos sigan en redes sociales, en Twitter como @Armesto Nelson. Ahí me buscan en Twitter y nos comparten cosas, hablan con nosotros. En Facebook nos siguen en el grupo Reportero Digital, se suscriben, comparten sus informaciones y regálenos su opinión sin que nosotros no nos molestan las opiniones adversas. Por ello yo digo siempre, opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Es argumentar. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, usted no sea incoherente, hombre, va. Bacano, ¿no? Sí, no hay coherencia, pero entonces digo, no sea incoherente porque no es así como usted está diciendo, tiene que explique por dónde está la incoherencia, sino que son personas que opinan así como por decir algo. Usted está equivocado, no hable paja. En vez de decir eso, usted está equivocado porque se equivocó, porque no es esto, no era lunes, fue miércoles, al menos diga eso, pero no, dejan a todo mundo en el limbo. ¿Será que estamos aportando algo serio para el debate? No, argumentemos. No, usted está equivocado porque no fue así. Entonces yo más o menos le hice una pequeña cronología de las masacres en Colombia. ¿Será que nosotros, porque Santos ahora está en contra de Uribe, le podemos decir a las víctimas de los falsos positivos, a las víctimas de las masacres cuando él fue ministro de Defensa, no es que él está en contra de Uribe? Y no, tiene que responder. Ahora dirán otros, ¿y por qué no responde Petro? ¿Por qué no responden? No, esos fueron otros acuerdos. En esos acuerdos, en los acuerdos anteriores de las guerrillas desmovilizadas, la columna vertebral de esos acuerdos fue la Constitución del 91. La columna vertebral de estos acuerdos de la FARC con el gobierno es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahí tenían que ir todos los actores que tuvieron esa relación con la FARC. Y estuvo los ministros de Defensa. Entonces, si queremos que Marta Lucía Ramírez, que tiene que responder al país, no solamente por la Operación Orión, porque fueron muchos, esa señora conectó con el paramilitarismo, con la muerte en Colombia. De la misma forma que lo ha hecho Álvaro Uribe Vélez, de la misma forma que lo ha hecho Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos también tiene que decirle la verdad al país.
Entonces no nos conformemos con eso. Él no es ningún alternativo. Él hizo un acuerdo de paz porque le tocaba hacerlo, pero él mismo le colocó talanqueras. Y yo lo digo porque yo viví un proceso de paz y no fue con un solo grupo, fueron como 8 grupos que se desmovilizaron y todo el mundo arrancó para su casa apenas se desmovilizó. Todavía a la FARC le toca estar respondiendo, no pueden salir, el que salga de esos territorios una vez lo declaran desertor y que lo van a sacar, los tienen maniatados y los están asesinando y no pueden ni siquiera tomar decisión, dice, para otro país para que no los asesinen, porque no los traten de desertores o que huyeron del proceso de los diálogos. Y para ahí les toca entonces buscar refugio, declararse político, perseguidos políticos, pero ese caché únicamente lo tienen son los grandes, los cabecillas, un guerrillero común y corriente ni bola le para. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video, opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto, y me disculpan por estar diciendo cosas que no se quieran que se digan. Pero aquí este no es un problema de izquierda ni de derecha. Este es un problema de colombianos que queremos la verdad. Colombianos que tenemos que aceptar que sea quien sea que responda por los actos de barbarie que se han cometido en este país. No le podemos decir a las víctimas hoy en día, no es que él está en contra de Uribe. Uribe es un hombre peligroso que tiene todos sus tentáculos ahí, controla todo, controla las cortes, controla la BACRIM, controla presidentes y expresidentes, controla hasta las guerrillas en este país. Y toda esa gente tiene que responder al país. Uribe no es solamente Uribe, hay un poco, son unos desalmados que llenaron de sangre nuestro país. Y si nosotros nos seguimos dejando manipular, que de la noche a la mañana se vuelven antiuribistas para poderse meter en los grupos y seguir gobernando con otra mascarilla, vamos a seguir igual. Es mi opinión. Muchas gracias y nos veremos en otro informativo.